Seguimos con el siguiente tema, neuropatías. En neuropatías lo que tenemos que saber sí o sí es el Guillain-Barré. Guillain-Barré de todas maneras, porque eso hasta la actualidad es muy preguntado y recordemos que hace un par de años hemos tenido un brote bastante grande de pacientes con Guillain-Barré. Entonces, es una polineuropatía, no se olviden. Poli quiere decir varios, afectación de nervios, que es desmielinizante, aguda, quiere decir que los síntomas progresan hasta 4 semanas, hasta 4 semanas. Segmentaria y focal y es de origen autoinmune, autoinmune, ¿sí? Generalmente están asociados a infecciones en la mayor parte de los casos, con unas 2 a 4 semanas previas. Es decir, 2 o 4 semanas previas ocurre alguna infección. El germen que más es preguntado es el Campylobacter jejuni, pero puede estar asociado a algunos otros, ya sean virus o bacterias. Entre los más mencionados, citomegalovirus, Epstein-Barr, puede ser VIH, dengue, zika, chikungunya, ¿no? Los casos que se han presentado en los exámenes de salud de NAM nos menciona, por ejemplo, un adulto joven, ¿sí? Con un cuadro infeccioso gastrointestinal, generalmente, como les comento, y luego tiene una cuadriparesia flácida arrefléxica, generalmente lo dicen como descendente, ¿no? Descendente. Sin afectación generalmente de oculomotores ni de esfínteres, ¿no? Esto es raro. Puede presentarse esta afectación de oculomotores en una variante que se llama Miller-Fisher, pero es rara. Y trastornos esfinterianos no, ¿no? Si yo tengo una cuadriparesia con trastorno esfinteriano, primero pensar en mielopatía, ¿no es cierto? Entonces, un adulto joven con una infección de hace 2 o 3 semanas que sufre posteriormente una cuadriparesia progresiva aguda con reflejos abolidos, es muy característico, y que respeta generalmente los oculomotores y no hay compromiso esfinteriano. ¿Qué es lo que más me preguntan en el examen? ¿Sí? ¿Cuál es el primer examen que me puede ayudar para el diagnóstico? No clínico, ¿no? Un examen paraclínico. En electromiografía es la abolición de la onda F, ¿sí? Y muy característico también preguntar es el líquido cefalorraquídeo, donde va a haber la disociación albumino-citológica, que se llama. ¿Qué quiere decir? Que va a haber proteínas incrementadas con celularidad muy baja. Pero recuerden que los pacientes que debutan con VIH pueden presentar un cuadro similar y esto nos orientaría a ello si es que hay una celularidad mayor de 50, ¿no? Entonces nos podría sospechar de VIH si hay celularidad mayor de 50. Recordemos que esta disociación se ve a partir de la semana, ¿no? A partir de los 10 días, 7 a 10 días, es que ya podemos empezar a ver la disociación a nivel del líquido cefalorraquídeo. Listo. ¿Qué es lo más importante en cuanto al punto de vista clínico? Es una cuadriparesia, como dijimos, descendente, generalmente simétrica y arrefléxica. La palabra arrefléxica es lo que más nos va a guiar para el diagnóstico. Luego, sobre el tratamiento es de soporte, porque la mayor parte de casos no requieren mucho tratamiento complicado. Es decir, el ABC, ¿no? Mantener la frecuencia, la presión, la saturación adecuada, ¿no? Este tipo de casos se tratan o con plasmaféresis o con inmunoglobulinas que tienen la misma eficacia en cuanto a la resolución de los síntomas. Y para los casos en los que los pacientes se complican y tienen que llegar a la UCI, por ejemplo, que llegan a ser unos 25% de los casos, sí van a necesitar terapia ventilatoria, ¿no? Tienen que estar en ventilador mecánico.
hay aproximadamente una mortalidad del 4% relacionados a infecciones, sobre infecciones bacterianas nosocomiales y a las disautonomías. Es la más frecuente. Es decir, hay taquicardias, bradicardias, hipertensión, puede haber todas esas complicaciones. Recuerden que para el tratamiento los corticoides no sirven para nada. Tratamiento de elección plasmaféresis o inmunoglobulina de igual forma. Y esto que menciona los criterios de Brighton o Brighton son generalmente para fines de estudio epidemiológico, ¿no? ¿Y qué criterios usan? Los criterios tanto clínicos, los que hemos mencionado, y criterios pues laboratoriales, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo y criterios sobre electromiografía. Recordemos que la electromiografía, como ya habíamos mencionado, se utiliza para el diagnóstico temprano por la abolición de la onda F, pero se puede tomar una segunda electromiografía generalmente a partir del día 7 a 10 de los síntomas para encontrar otro tipo de patrones de alteración. ¿Sí? Eso no se olvide. Entonces, preguntas. La mononeuropatía más frecuente es la del nervio, ya hablando de neuropatías en general, ¿no? La mononeuropatía más frecuente es la que ocurre en el nervio mediano y está asociado al síndrome de túnel del carpo, muy frecuente. Las manifestaciones sensitivas en una polineuropatía son generalmente disestesias o hipoestesia, que puede ser, dependiendo de las características, partir en manos o pies, pues, ¿no? Lo que se llama en guante y el calcetín. Y puede manifestarse también ataxia, ¿no? Entonces disestesias o alteración de la sensibilidad en guante y calcetín. Y puede haber ataxia sensitiva, ¿no? También. Los fenómenos de bloqueo de conducción y dispersión temporal son propios de, generalmente, las polineuropatías desmielinizantes. Por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré es frecuente de encontrar este patrón en electromiografía. Entonces es un hallazgo en electromiografía. Listo. Un adulto joven que sufre una tetraparesia flácida y reflexica tras una infección gastrointestinal, sin afectación de motores ni esfinteriano, hablamos del síndrome de Guillain-Barré. Siempre lo preguntan de esta forma. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía aguda, ¿sí? Después una polineuropatía desmielinizante, inflamatoria. Y en la parte que nos dice pues aguda ya dijimos que los síntomas ocurren máximo hasta 4 semanas, progresan hasta 4 semanas, desmielinizante porque afecta básicamente la mielina y en la mayor parte de los casos el axón permanece sin esta lesión y esto se manifiesta en la electromiografía. Y hablamos de inflamatoria porque está relacionado a una alteración en la inmunidad, pues, ¿no? El mecanismo es a través del mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir? Que hay algunas estructuras bacterianas que asemejan estructuras a nivel de la mielina, de los nervios, y estos van a ser reconocidos como anormales y es así que nuestro mismo sistema inmune produce la lesión, ¿no? Es un mecanismo autoinmune por mimetismo molecular. Por eso siempre hay una asociación previa a una infección, ¿no? Listo. La disociación alumno-citológica es típica de el síndrome de Guillain-Barré y se suele encontrar entre el séptimo y el décimo día, generalmente, ¿no? Pero puede durar hasta 2 o 3 semanas. Recordemos que si la celularidad nos sale en estos cuadros más de 50 células, hay que pensar en VIH, ¿no? ¿Cuál es el primer signo diagnóstico
en el síndrome de Guillain-Barré, signo en relación a un hallazgo por electromiografía, pues es la abolición o la abolición de la onda F en electromiografía, ¿no? No se olviden. Listo. Seguimos. El tratamiento del síndrome de Guillain-Barré es, el tratamiento es de soporte, como en todo cuadro de emergencia, el ABCD, ¿sí? Soporte. El tratamiento del cuadro mismo, de la enfermedad, por ejemplo, con plasmaféresis o inmunoglobulina endovenosa. Recuerden, ambos tienen la misma efectividad. ¿Sí? Y si me dicen, y si necesito plasmaféresis e inmunoglobulina juntas, ¿es mejor? No, no es mejor ninguna de las dos juntas, tampoco. O plasmaféresis o inmunoglobulina. Pero ambos no mejoran el pronóstico del paciente. Y en el soporte, no se olviden que algunos pueden llegar a requerir ventilación mecánica, ¿no? La forma más frecuente de polineuropatía diabética es, recordemos que la diabetes es la causa más frecuente de polineuropatía o de afectación o neuropatía en general, la causa más frecuente de neuropatía crónica. Entonces, la diabetes es la causa más frecuente de neuropatía crónica. Esta neuropatía crónica puede presentarse como polineuropatía o como una mononeuropatía. Polivarios mono 1, pues, ¿no? Con la polineuropatía, recuerden que en el diagnóstico de diabetes en un paciente, ya el 4% de ellos ya tiene algunos síntomas de polineuropatía. Y más o menos ya a los 5 años, 15 años de enfermedad, ya hasta el 50% de los pacientes con diabetes va a llegar a tener algún grado de polineuropatía. Eso es muy frecuente. Y estos se caracterizan más por afectación sensitiva y disautonómica. Sensitiva y disautonómica. Y puede afectar la parte motora, pero en mucho menos proporción. Recuerden, es más sensitiva y disautonómica. Es decir, genera disestesias en guante y calcetín, como hemos dicho, y disautonomías, por ejemplo, síndromes de vaciamiento gástrico alterado, puede haber diarrea, constipación intermitente, ¿sí? Puede haber impotencia, puede haber incontinencia urinaria también, muy frecuente en los pacientes con diabetes mellitus de larga data. Y las mononeuropatías puede afectar, por ejemplo, a los nervios craneales. El más frecuentemente afectado es el tercer nervio craneal, ¿no? Una forma isquémica, ¿no? Por isquemia del nervio. Por lo tanto, si es isquémico, como ya habíamos revisado, la pupila va a estar normal. Puede afectar también, por ejemplo, los nervios intercostales. Puede afectar al nervio craneal 6 también, ya, pero de forma más infrecuente, ¿no? Como mononeuropatía. ¿Cuál es la causa más frecuente de neuropatía autonómica? También la diabetes. La diabetes mellitus es la causa más frecuente de disautonomía, ¿no? Como ya habíamos comentado. El par craneal que más afecta por diabetes es el tercer nervio craneal por lesión isquémica, ¿no? La neuropatía más frecuente en la infección por VIH, recuerden que es una polineuropatía generalmente sensitiva, ¿no? Hay gran ataxia en estos pacientes. No se olvide.